el hombre lobo, la momia, la criatura de Frankenstein. Monstruos que ocupan un lugar destacado en el imaginario colectivo de lo terrorífico. Pero entre todos ellos hay una figura que se destaca: el vampiro. ¿De dónde surgió el mito del no muerto bebedor de sangre? ¿Cómo han evolucionado sus leyendas? ¿Por qué es tan fascinante el personaje de Drácula? Acompáñanos a descubrir el origen del vampiro. Seguro que ya conoces al murciélago vampiro. La mayoría de los murciélagos comen frutas o insectos, pero este quiróptero llamado Desmodus rotundus es una de las únicas 3 especies que chupan sangre. Se prende a ciertos animales y usa sus afilados incisivos para abrir la piel de su víctima. Cuando la sangre empieza a manar, se la bebe a lengüetazos. Su saliva tiene un anestésico que evita que su presa sienta dolor y otra sustancia anticoagulante llamada draculina para que la sangre fluya. Los animales no mueren desangrados, pero a veces se contagian de rabia. Por tentador que parezca, no fueron estos bichitos los que inspiraron la leyenda del vampiro, porque son nativos de América y el mito ya existía en Europa mucho antes de que los europeos llegaran por acá. Más bien, al murciélago le pusieron así en recuerdo del chupasangre europeo. Y es que la sangre nos resulta fascinante, un líquido vital, fuente de energía, salud y fuerza. En el mundo, muchas culturas han imaginado monstruos que beben sangre. Por ejemplo, los Ashanti de África Occidental tienen a las Obayifo, brujas a las que les sale luz de las axilas. Se pueden convertir en luz para viajar a gran velocidad, meterse en las casas de la gente por la noche, beberles la sangre y matarlas poco a poco. ¡Ay! Probablemente era la explicación que les daba la gente a enfermedades que consumían a las personas inexplicablemente, como la tuberculosis. En la mitología de India existen los Vetala. Cuando a una persona la entierran sin el apropiado rito funerario, la puede poseer un espíritu o demonio que, aunque no bebe sangre, puede volver locos a los vivos, causar abortos o matar niños. En Asia hay un ser rarísimo llamado Yangshi en China o Yonshi en Japón. Es un vampiro saltarín. Como al morir se quedó tieso y con las manos estiradas, solo puede avanzar a saltitos. En vez de chupar sangre, absorbe el ki o energía vital de sus víctimas. Su peor enemigo son las puertas de las casas. Como estas suelen estar elevadas, estos muertos reanimados no pueden subir. Pero el vampiro que conocemos mundialmente hoy en día no tiene su origen en ninguno de estos, sino en Europa. La mitología romana tenía a las Strix o estirges, criaturas que chupaban la sangre de sus víctimas. Ya durante la Edad Media, en Europa, se contaba de brujas que consumían personas, y en Europa del Este se hablaba de seres no muertos llamados estriges, criaturas de afilados dientes que se alimentaban de humanos. Es en el siglo XVIII cuando decae la obsesión por las brujas y empieza, sobre todo en los Balcanes, la manía por los vampiros. O más bien, una leyenda se va transformando en la otra. En Grecia le llamaban bricolacas y en Bulgaria varkolak. En Serbia le llamaban vampir y en otros países upir o upior. Pero los vampiros del folclore balcánico todavía eran muy diferentes a los vampiros aristocráticos y seductores que conocemos en la actualidad. No eran ni inteligentes ni refinados, no tenían colmillos ni habilidades sobrenaturales. Más bien se les reconocía por la piel descamada, estar hinchados de beber sangre y tener la boca manchada de rojo. Se decía que de noche se metían en tu casa y se sentaban en tu pecho hasta asfixiarte. Y entonces sí, te mordían, pero no en el cuello, sino directamente en el corazón o en un pezón, ¡au! O incluso en medio de los ojos. Como se creía que traían la peste, el ajo y otros olores pungentes podían mantenerlos a raya. También las cruces y otros símbolos cristianos ayudaban contra cualquier cosa que se considerara maligna. Se pensaba que se convertían en vampiros los suicidas, las personas malvadas que habían sido asesinadas o ejecutadas, o cualquier persona que hubiera sido enterrada sin recibir un funeral cristiano. Para matarlo había que destruir su corazón, cortarle la cabeza o de plano quemarlo.
Pero, ¿por qué la gente creía en esos monstruos? Una hipótesis es que a veces, al abrir algunas tumbas, se encontraba que el cadáver no se había descompuesto, sobre todo en épocas de frío, y que las uñas y el pelo parecían haber crecido. Y si además tenía la barriga hinchada, era evidencia segura de vampirismo, y le echaban la culpa de las enfermedades inexplicables que sufrieran los vivos. También es posible que durante las epidemias hubiera personas que fueran dadas por muertas y enterradas vivas en tumbas poco profundas. Algunas lograban salir traumatizadas, hambrientas y heridas, asustando a todos a su alrededor. ¡Ay, vampiro! Pobrecillos. Pero, ¿cómo pasamos de esto a esto? Te diremos la respuesta después de agradecer a nuestro patrocinador, Platzi. Platzi tiene más de 1000 cursos de tecnología, emprendimiento, diseño y producción audiovisual. Hoy te queremos recomendar el de escritura creativa y te avisamos que puedes obtener un descuento haciendo clic en el link que te dejamos en la descripción. Con Platzi, nunca pares de aprender. Para finales del siglo XVIII, tanto la Iglesia como el movimiento de la Ilustración habían debilitado bastante la leyenda vampírica, calificándola de meras supersticiones de gente inculta. Sin embargo, algunas historias se hicieron muy famosas y llegaron hasta Europa Occidental, como la de la condesa Elizabeth Bathory de Hungría, que alrededor del año 1600 fue acusada de asesinar a cientos de jovencitas. Fue hecha prisionera en un castillo y murió encarcelada. Aunque posiblemente las acusaciones fueron falsas, las historias acerca de sus tendencias vampíricas se volvieron parte del folclore. Se decía que se bañaba en la sangre de doncellas para conservar su juventud. El otro caso que rebasó fronteras fue el de Arnold Paole, un miliciano serbio que en 1731 contaba que había sido atacado por un vampiro. Paole murió en un accidente y semanas después varias personas se quejaron de haber sido atacadas por él y murieron pronto. Cuando abrieron la tumba de Paole, vieron que no se había descompuesto y que tenía sangre en la boca, nariz y ojos. Le clavaron una estaca en el pecho y cuentan que soltó un horrendo grito. Se hizo una investigación oficial y por eso su caso se hizo célebre. Para principios del siglo XIX, en Europa Occidental, cobraba auge un movimiento artístico llamado romanticismo, que se oponía al racionalismo de la Ilustración y se extasiaba con lo emocional, la naturaleza, el pasado, los lugares lejanos y la muerte. Algunos autores románticos encontraron en los exóticos vampiros de los Cárpatos un motivo fascinante. Por ejemplo, en la misma reunión en la que Mary Shelley concibió Frankenstein, John William Polidori dio origen a su novela El vampiro, donde por primera vez el monstruo es un aristócrata seductor y refinado, depredador de castas doncellas. Tiene fuerza sobrehumana, sabe hipnotizar y gana fuerza con la oscuridad. Tiempo después, el irlandés Sheridan Le Fanu se inspiró en la condesa Bathory para escribir Carmila, la historia de una vampiresa que se deleitaba alimentándose de una jovencita llamada Laura, con quien tiene una intensa amistad cargada de sensualidad. Ya para terminar el siglo, Bram Stoker retomaría muchos elementos de Le Fanu y de Polidori para crear al icónico Drácula, que también retoma mucho del folclore de los Cárpatos. El nombre lo tomó de uno de los gobernantes de Valaquia, Vlad el Empalador, también llamado Drácula, por ser hijo de Vlad Dracul. Sin embargo, aún hay discusión acerca de si el personaje realmente está inspirado en él o solo tomó el nombre. Drácula es definitivamente sensual y seductor, y su hambre insaciable representa esos instintos humanos tan reprimidos en la época victoriana. Este personaje ya tiene los poderes que conocemos. La fuerza de 20 hombres, puede convertirse en murciélago, en lobo o incluso en niebla, y su mordida contagia el vampirismo. No se refleja en los espejos ni proyecta sombras. Es hipnotista y telépata, y tiene gran inteligencia y conocimientos porque ha vivido muchos siglos. El mito del vampiro continuamente se renueva para permanecer vigente. Se han hecho cientos de adaptaciones al cine y la televisión. Puede ser bestial pero irresistible como el Nosferatu de Murnau, o pulcro y bien vestido como lo representó Bela Lugosi.
En México, Germán Robles lo encarnó con elegancia y voz profunda. En los años 70, Anne Rice escribió Entrevista con el vampiro, que muestra a los vampiros con angustia ante la inmortalidad y el deseo de sangre. A principios de los 90, Poppy Z. Bright escribió la premiada novela La música de los vampiros, que los representa como aficionados al rock y con adicciones. Y más recientemente, Stephenie Meyer escribió Crepúsculo, que también fue adaptada como película con su vampiro rompecorazones. El vampiro también ha sido un símbolo de capitalismo explotadores, como los de la película animada Vampiros en La Habana. Y es que Stephen King tiene razón cuando dice que nos fascinan los vampiros porque encarnan nuestro miedo de que exista un depredador perfecto del que somos presas, peligroso y violento, pero al mismo tiempo seductor, irresistible, refinado y civilizado. El vampiro combina en un solo personaje el deseo y la muerte. Por cierto, ¿cuál es tu vampiro favorito? El mío es el Conde Pátula, el único vampiro vegetariano. ¿Lo conoces? Curiosamente. Agradecemos a Platzi su patrocinio para este video. Recuerda que puedes conocer sus cursos en platzi.com/curiosamente y obtener un descuento. El link está en la descripción. Si te gustan nuestros videos, dale al botón de like, al de suscribirse, al de compartir, al de unirse, a todos los botones. Gracias a eso podemos seguir haciendo este tipo de contenido.